tocados, pero no cambiados, tocados, pero no transformados. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos los que ya están en sintonía de cada enseñanza, el cual podemos hacer para poder exaltar el nombre del Señor, glorificarle y aprender la importancia en que Dios nos quiere bendecir, la importancia en que Dios nos quiere ayudar para poder ver la gloria de Dios. Y bueno, que Dios nos siga fortaleciendo, ayudándonos para seguir adelante y confiar que en el Señor Dios tiene una transformación. Dios quiere bendecirnos, quiere apoyarnos a nuestra vida para poder salir de caos, salir de situaciones adversas, y gracias a la misericordia de Dios que podemos ver su rostro. Sean bienvenidos a una nueva enseñanza de modus operandi, conociendo al enemigo, entidades. Lo que no se ve es lo real. Lo que ven tus ojos no es lo real. Todo se rige por derechos legales, todo se rige por influencia, por contaminaciones. Y bueno, creemos que el Señor en este día nos va a bendecir a través de la palabra para poder escudriñar y ver la importancia en que necesitamos nosotros ser transformados. Ser transformado significa muchas áreas que hay que dejar. Áreas en que quizás el enemigo los toma como derechos legales e influencian el mundo espiritual. Hay cosas que se tienen que trabajar. Hay cosas que tenemos que dejar. Malas conductas, malos hábitos. Y bueno, esta enseñanza nos va a ayudar a crecer y a ver el reino de Dios, de todo lo que Dios hoy nos va a enseñar. Así que Dios bendiga a todos los que ya se van a conectar para comenzar esta enseñanza de hoy sobre el mundo espiritual, y creer que el Señor hoy nos va a bendecir a través de la palabra, ya que por la palabra somos liberados, somos bendecidos y podemos crecer en que la gracia y conocimiento de Dios bueno, viene para bendecirnos. Dios muestra su amor en el que nosotros nos acerquemos al Señor para que Dios, su misericordia, se mueva a nuestro favor. El tema que hoy vamos a estar hablando, enseñando al mundo espiritual, es tocados, pero no cambiados. Tocados, pero no transformados. Entonces son cosas muy diferentes, el cual es ser cambiado y no ser transformado. Y ahí donde viene es que uno es atacado por el espíritu. Recuerde que todo lo material, todo lo físico se rige por espíritu. Detrás de una imagen hay espíritu, detrás de una estatua hay espíritu, detrás de algo siempre va a haber un espíritu. De la materia, de la física, siempre hay espíritu. Eso nos está diciendo que nosotros tenemos que profundizar en que cada día nosotros no somos atacados por cosas físicas. La base también está en lo que muchas veces nos basamos en guerra espiritual, de Efesios capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores, potestades y huestes, y una serie de espíritus, nombre propio, nombre genérico, el cual atacan a las personas. Por eso es que cuando ahí dice Efesios 6:12, no es la lucha con sangre y carne, lo que está diciendo no es con oponentes físicos, no es con oponentes de materia, no es con oponentes en que tú ves con tus ojos. Los enemigos son seres, razas espirituales de maldad de las regiones celestes, tanto nivel cielo, nivel tierra y nivel inframundo. Son seres espirituales que le dan derecho legal para ir a cuerpo. Ahora también hay un derecho legal de las personas que dan derecho legal que entren en estos espíritus, porque estos espíritus son enviados porque hay antecedentes. Mire, importante lo que estoy diciendo. Todo espíritu que es enviado es porque hay antecedente. ¿Cuál es el antecedente? O que está orando mucho, o que está buscando más, o que tiene algún derecho legal. En ambas, tanto en su vida, si está buscando, van a venir opresiones. ¿Qué es una opresión? Un ataque de afuera hacia adentro. Opresión es una tentación, una prueba o una tribulación. Esos son ataques que el enemigo envía porque tú estás buscando del Señor. Entonces, también está la prueba, y que la prueba proviene de Dios.
está la tentación, que la tentación proviene del enemigo. Son ataques que van a venir de afuera. Por eso se llaman opresiones, para que puedan entrar. Oprimen tu vida como puerta de entrada para poder ellos ingresar. Ahora, cuando ya ingresan dentro de un cuerpo, ya se llaman operaciones, porque ya están operando de adentro hacia afuera. Interesantemente, que esa misma palabra de operación es lo que cuando una persona, si usted se fija, cuando se va a operar, ¿qué es la operación? La operación es algo que está dentro, es algo que se hace en el interior. Pero la operación cuesta más sanarla que la opresión. Mire qué interesante eso. ¿Por qué cuesta más sanar la operación que la opresión? Porque la opresión de tentación, de prueba, y tribulaciones son momentáneas. Toda opresión, que es un ataque de afuera hacia adentro, es más rápido sanar, porque en ambas dice que Jesús fue tentado, probado y atribulado, pero fue por un tiempo. Entonces, toda la opresión es por un tiempo, pero cuando es una operación que ya es de adentro, cuesta más sanar. ¿Por qué? Si lo vemos físicamente, para que pueda entender, cuando una persona se hace una operación que es de adentro, cuesta más sanarse, ¿cierto? Cuesta más cicatrizarse. ¿Por qué? Porque hay líquidos, porque hay sangre, y esos líquidos, esa sangre, hacen que sea más lento el proceso de cicatrización dentro. Asimismo es en el plano espiritual. Hay heridas que pueden pasar años, hay heridas que pueden pasar meses, hay heridas que quizás muchos no cicatrizan esas heridas porque son procesos que van durante mucho tiempo. El tema es tocados pero no cambiados, tocados pero no transformados. Cuando no son transformados una persona, es que se producen ataques a nuestra genética o ataques en causa de derechos legales. Recién acaba de hablar con una hermana de Colombia, decía: pastor, estoy pasando todo proceso y yo pensaba que estaba siendo sana, pero cuando usted estaba dando anoche la enseñanza de guerra espiritual, me di cuenta que había cosas que todavía yo no había renunciado y no me había dado cuenta. Eso es lo que sucede al mundo espiritual, porque cuando nosotros estamos creyendo que hemos sido sanados, pero si no hemos renunciado a todo, todavía eso está activo. Y eso va a la mente inconsciente. Recuerde que está la mente consciente, la mente dianoia, la mente subconsciente, mente nous, y la mente inconsciente, la mente cheder. ¿Cuál es la mente cheder? Las cámaras de los recuerdos. Todo recuerdo de imágenes se va a transformar en portal. Todo recuerdo de sonido también se transforma en portal. ¿Qué significa eso? Que todo el sonido que tú escuchaste de caos, ejemplo, hubo gritería, te dijeron palabras que te hirieron, escuchaste palabras que te maltrataron, que te dividieron, que te causaron mucho daño. Todas esas palabras se vuelven portales porque son sonidos, y los sonidos son portales. Y luego los sonidos de las imágenes. Los sonidos de las imágenes también son portales, porque todo lo que tú viste o has visto negativo se forma también en portales que van a la mente inconsciente, a las cámaras de los recuerdos, y en cualquier momento de tu vida tú crees que estás bien y de repente se activa. ¿Qué pasó ahí? Es porque todavía están en esas mentes. ¿Cuán importante entonces que nosotros entreguemos todo en las manos del Señor? Tenemos que entregar nuestra vida, tenemos que entregar nuestro espíritu, tenemos que entregar nuestro ser, todo lo tenemos que entregar. Hay liberaciones que son semanas, hay liberaciones que son meses, y hay liberaciones que pueden durar hasta años. ¿Por qué dura tanto tiempo? No es culpa del ministro, no es culpa del que te está liberando, sino en que nosotros, o los que se van a pedir consejerías para ser liberados, no hablan todo. Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, como dice el Salmo capítulo 32, verso 3, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Otra versión dice, mientras yo callé, mi cuerpo se enfermó. Hay enfermedades que son producto porque no hemos renunciado. Es el pecado regalón que le digo yo. Es el pecado que tú acaricias. Es el pecado que no has entregado al Señor. Y ahí se producen las contaminaciones. Juan, Dios te bendiga. Bendición, hijo. Gracias por estar acá también.
Pedro, un abrazo también, Dios te bendiga, y que están trabajando seguramente ahí en sus trabajos, que Dios les guarde, les bendiga, y bueno, siempre declarando la bendición del Señor. Cuán importante entonces, hermano, es pedir al Señor que nos ayude, porque el tema es tocados pero no cambiados, tocados pero no transformados. ¿Qué significa esto? En que hay diferencia de ser tocado y otra de ser transformado. Necesitamos que el Señor empiece a moverse. Ahora, para eso necesitamos morir. En Lucas capítulo 44, Lucas 4, 21, 22 nos dice también lo siguiente: y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos se maravillaban y daban buen testimonio de él, y estaban maravillados por las palabras de gracia que salía de la boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? El testimonio, las palabras. Va a haber gente que ni siquiera decir tú una palabra van a hablar de ti, o para bien o para mal. Pero en el plano espiritual siempre el Señor tiene respuesta, siempre el Señor nos ayuda para poder entender el término del reino de Dios. ¿Cómo se puede una persona sanar? Muriendo cada día. ¿Cómo se puede una persona restaurar? Muriendo cada día. ¿Cómo se puede una persona transformar? Muriendo cada día. ¿A qué morir? A las obras de la carne, Gálatas 5. Morir a las pasiones desordenadas. Morir a nuestra humanidad. Morir a nuestro orgullo. Si no morimos, esos son espíritus activos. ¿Por qué? Porque cuando uno no muere está el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Hablar de ti mismo. Tú haces cosas para que los otros te vean que estás bien. Tú dices cosas para que los demás vean que es espiritual. Para que vean que eres estudioso. Que me considera. Tú haces cosas para otros. Es porque no has muerto. Morir significa: ya no vivo yo, como dice la Escritura, mas Cristo vive en mí. Eso es morir, porque mientras nosotros no muramos vamos a hablar de nosotros mismos. Es como cuando uno habla con una persona y siempre habla del mismo, de su testimonio, de su experiencia, que no es malo eso, pero cuando es tanto ese ego, ese egocentrismo de lo que vivió, de lo que hizo, de lo que hace, del testimonio, de lo que Dios lo usa, cómo Dios se mueve, entonces caemos en un egocentrismo y olvidamos el enfoque principal del tema, que es Cristo, 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 Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo. Ya no es mi testimonio, es Cristo. Nos olvidamos del enfoque. Eso significa que estamos siendo tocados y no transformados, que estamos siendo tocados y no estamos realmente madurando cosas de nuestra vida. Lo que más cuesta hacer, esto se logra así con el tiempo, es morir. Lo que más cuesta a toda persona, principalmente cuando son usados, tienen una experiencia con el Señor, ya han crecido, lo que más cuesta es morir. ¿Por qué? Porque viene el orgullo, porque viene el razonamiento, porque viene en que para que me tomen en cuenta, hacen las cosas para que te vea el líder, para que te vea el pastor, para que te vea el hermano, o en el trabajo, tú haces cosas para que te vean que lo estás haciendo bien, pero tú estás trabajando al ojo, tú estás trabajando por vista, estás trabajando por la materia, no es por vista, no es por materia, es que lo que tú hagas, lo hagas siempre todo para gloria y honra de Dios, sin tener que vanagloriarte. De ahí donde viene la Escritura, la vanagloria, el vanaglorioso. Bien, qué interesante esta enseñanza donde tenemos que morir. Por eso que el reino de Dios es morir. Jesús, cuando estaba en la cárcel, se aparece un hombre llamado Nicodemo, un erudito, un sabio, un fariseo, sabía la Torá, tenía conocimiento, y Jesús le lanza una frase, le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No lo entendió con su excelencia, con su sabiduría, no lo entendió con su elocuencia, con todo lo que había aprendido, y él decía: ¿cómo yo voy a poder volver al vientre de mi madre otra vez? No lo entendió. Lo que Dios le estaba diciendo es lo siguiente, y escuche bien: en el mundo se nace
y se muere. Ahí viene la escritura, lo que dice la palabra de Job: Jehová dio y Jehová quitó. Nacemos del polvo y luego volvemos al polvo. En el mundo se nace y se muere. Lo digo de nuevo para que lo recepcione su espíritu. En el mundo se nace y se muere. Pero en el reino de Dios se muere y luego se nace. Cuando mueras, habrás nacido de nuevo. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, eres sabio, eres erudito, te sabes la Torá, enseñan en el Sanedrín, eres un sabio, pero no has muerto. Tienes que morir. Tienes que morir. Cuando tú mueras, habrás nacido ¿a qué? A una nueva criatura, a un nuevo hombre. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay que morir. Nacer de nuevo significa morir. Nacer de nuevo significa entregar todas las cargas al Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos morir. Porque si no, vamos a vivir toda una vida en la iglesia tocados, pero luego vamos a seguir pecando. Tocados en la iglesia, tocados por una danza, tocados, gloria a Dios, porque vas a la iglesia y fue tocado, pero después sales de la iglesia y sigues pecando. Eso no es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios significa un cambio, una transformación. Nadie que entra en la presencia del Señor va a salir igual. Nadie que entra en la presencia del Señor va a salir como llegó, va a salir transformado. Metanoia, cambio de mentalidad, cambio de mente, un arrepentimiento de corazón. Si llegaste a la iglesia con pecado y viene la presencia de Dios, vas a salir transformado y no vas a volver a pecar. Pero si llegaste a la iglesia con ese mismo pecado y fuiste tocado y lloraste y profetizaste y cantaste y danzaste y lloraste y te tiraste al suelo y saliste de la iglesia y volviste a pecar, nunca estuviste en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estar en la presencia del Señor significa un cambio. Nadie, absolutamente nadie que entra en la presencia del Señor va a salir igual, va a salir transformados. Por eso esta enseñanza, este tema es tocados, pero no transformados. Tocados, pero no cambiados. Muchos van a la iglesia y son tocados por el don, son tocados por el oficio, son tocados porque los demás cantan bonito, porque los demás, un mensaje hermoso que tocó tu sentido, que tocó tus emociones, que tocó justo que lo que tú necesitabas, pero tocó áreas almáticas, tocó áreas del alma. Y tú crees que en la presencia y sale y sigues pecando. Fuiste solamente tocado. No nos acostumbremos a vivir de toques. Hay gente que se acostumbra a vivir de toques, pero no tienen presencia de Dios. Y la presencia no comienza en la iglesia, comienza en tu cuarto secreto, en la intimidad, en tu relación con el Señor. Ahí comienza la presencia del Señor. Lucas 10, 18. Dice el Señor a través de la palabra, cuando Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, palabra de Jesús. Cuando Jesús está hablando, Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, estaba hablando algo importante, porque ahí nos deja ver el tema que hoy estamos hablando. ¿Por qué? Porque no solamente Satanás cayó del cielo, o fue restituido del cielo, o fue removido del cielo. No solamente fue removido del cielo, sino que fue removido de la presencia de Dios. Por eso es que cuando nosotros buscamos presencia de Dios, no toque, presencia de Dios, Satanás es removido y tu vida es cambiada y es transformada. Pero mientras tú vivas en un toque, eres tocado por el ambiente, por lo almático, eres tocado porque el Espíritu Santo igual está en ti, porque tiene a Jesús, pero no, tu vida no es transformada, tu vida sigue siendo la misma. Judas fue tocado, pero no transformado. Judas fue tocado, pero nunca cambiado. No es lo mismo ser tocado y ser transformado. Presencia hace que tu vida haya un cambio. Por eso es que la muerte es opcional. Morir en Cristo es opcional.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La muerte es opcional. La muerte es opcional. ¿Qué significa? Que yo tengo que decidirme a morir. No es que te obliguen, no es que te digan. Yo tengo que decidirme a morir a mis pasiones, a mis lujurias, a mis pecados. Yo tengo que decidir morir. La muerte es el comienzo de su victoria. Mientras no muera, no has comenzado. Lo digo de nuevo. Está un poco profundo. La muerte es el comienzo de su victoria. Pero mientras no muera, no ha comenzado. Cuán importante es morir. Morir a nuestro orgullo, morir a lo que somos y aún a lo que portamos. Mire que hay profundo. Morir a lo que portamos. Porque a veces no sabemos 3, 4 textos de memoria, ya nos creemos maestros, ya nos creemos personas, ya nos creemos muchas cosas. ¡Muere! Tienes que morir. Ahí ya es el primer signo de que no has muerto. Y tú te das cuenta, hermano, ahí no es necesario decir que venga un ángel y te diga si tú has muerto o no. Tú mismo sabes. Porque si tú haces algo que es para gloria, para que te palmen la espalda, que lo hiciste bien, o tus preguntas, o que tú sabes harto, no has muerto. Muere. Porque ahí está siendo tocado. Por eso la Escritura nos habla que tenemos que hacer todo para gloria de Dios. Y es más, aunque tú sepas mucho, a veces es mejor callar para quedar en sabio y no venga el enemigo a colocar una vanagloria. Hay momentos que tendrás que hablar y hay momentos en que tú tienes la razón, pero como eres sabio, vas a callar. Pero ¿qué hace el necio? No, que yo tengo la razón, yo tengo los textos, yo tengo la base, yo tengo los argumentos. Tienes que morir. Y eso es todos los días, amados. Todos los días tenemos que morir. Porque así, entonces, el enemigo empieza a tomar fuerza. El enemigo toma fuerza y muchas veces estamos seducidos por espíritus que creemos nosotros que estamos bien. Pero la verdad muchas veces no es así. Tenemos que analizarnos y ver nuestro interior. Lo audible es lo interno. Lo audible es lo interno. ¿Qué significa eso? Que lo que está dentro de tu interior, escúchate dentro. Escúchate, analízate dentro. Cuando el corazón está con muchas cosas, no escucha. Todo lo que venga al corazón a veces no es real. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Y mire que interesantemente, que el corazón, si usted ve el corazón está inclinado al lado izquierdo. He estudiado durante mucho tiempo y he hecho las clases también de estudios que me he preparado, me he esforzado a estudiar mucho sobre neurología, neurociencia, cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja en los hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, cómo trabaja la amiga del cerebro, que es donde se activa el hipocampo, el hipotálamo, y todo lo he basado en la escritura, las bases, y ha sido de enorme bendición el poder conocer todos estos aspectos. Pero, interesantemente, el corazón siempre está ligado, el corazón se inclina, el corazón que está ubicado en el centro del pecho, pero está inclinado hacia la izquierda. Siempre está inclinado hacia la izquierda. Qué interesante. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Mucho. Porque el corazón se inclina al hemisferio izquierdo. ¿Y qué es el izquierdo? Lo analítico. ¿Qué es el izquierdo? El razonamiento. Durante ya tiempo, en una de las enseñanzas he hablado que hay un hemisferio en que el enemigo más ataca. Recuerde que tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Los hemisferios izquierdo y derecho no son los mismos que del hombre y la mujer. El hemisferio de la mujer es sentimientos y es emociones. Los hemisferios del hombre son analíticos, son razonamientos, imágenes. El hombre puede pecar por una imagen. Son diferentes. Las tentaciones del hombre no son las mismas que la mujer. Son diferentes.
Interesantemente, que el hemisferio que más ataca a Satanás, porque hay un hemisferio en que el enemigo coloca las tentaciones, en que el enemigo coloca todos los engaños y te hace creer algo, en que el enemigo coloca toda tentación de pecado y lujuria, es en el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho va a proyectos, va a sueños, va a propósito. Ahí donde tú sueñas, ahí hay propósito, ahí hay imágenes buenas, no hay imágenes contaminadas del izquierdo. Ahí donde tú te proyectas y seremos como los que sueñan. Ahí el hemisferio derecho trabajando, pero el hemisferio izquierdo está analítico, cuestiona. Por eso es la puerta de entrada. La puerta de entrada que el enemigo entra en un cuerpo es el hemisferio izquierdo. Si daña el hemisferio izquierdo con contaminaciones, entonces empieza todo el proceso de caos. Por eso que el corazón se inclina a la izquierda. ¿Por qué? Porque el corazón, de ahí donde viene la escritura que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Mire qué interesante. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque el corazón, tú crees que está bien, pero no te olvides que está inclinado siempre al lado izquierdo. Cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que accionamos, cuidado con lo que sentimos. A veces decimos, no, yo creo, yo siento que es del Señor y está inclinado a la izquierda. Analízate. No, si yo creo que esta palabra es para ti, cuidado, está inclinado a la izquierda. Yo creo que el Señor me está hablando, cuidado, será el Señor. Yo creo que siento del Señor de decirte esta palabra profética, cuidado, está al lado izquierdo. No nos dejemos emocionar con emociones, valga la redundancia. No nos dejemos emocionar con lo almático. Pensamos que es Dios, pero no es Dios. Por eso es que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Necesitamos nosotros pedir confirmaciones si es Dios en el asunto o no es Dios en el asunto. Y es la única manera en que podamos nosotros vivir. Por eso es que cuando usted deja que muera, cuando usted muere, va a ser transformado. Cuando muramos, entonces vamos a ser transformados y vamos a ser guiados por el Señor. Si una palabra marca tu vida, entonces Dios comienza a moverse. Por eso que necesitamos nosotros conocer realmente la presencia de Dios. Y vuelvo a lo que estoy enseñando al principio. No solamente ser tocado, ser transformado. Moisés conocía la presencia del Señor. Y David conocía la adoración. Ahí había presencia, que es cobertura, y también hay protección, porque en la presencia del Señor estamos cubiertos, en la presencia de Dios, no en ser tocado. Mientras usted viva, usted se aclimata a algo. Mientras usted esté vivito, se aclimata a algo. Y se habitúa a algo. Y se acostumbra a algo. Y se coloca una cultura de algo. Ahí donde viene, júntate con un necio será. Júntate con un sabio será. Según donde tú te juntes, con quien tú te juntes, en eso te vas a convertir. Según donde tengas tu mirada, en eso te vas a convertir. Según donde tú pongas tus ojos, en eso te convierte. Según al Dios que tú sirvas, en eso te vas a convertir. Mientras uno esté vivo, en su presencia, usted se aclimata a ello. Y cuando usted está fuera de la presencia, se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque usted se aclimató a la presencia del Señor. Cuando usted está en la presencia, en la verdadera presencia del Señor, y quizás por algo salió, se va a dar cuenta. Pero si usted está en el mundo o en sus pasiones y va a la iglesia y es tocado, no con presencia, es tocado, usted no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no está en la presencia. Solo los que están en la presencia y salen un poco de la presencia, o el enemigo los quiere sacar, se van a dar cuenta. Pero mientras las personas solo vivan de toque, van a la iglesia y van a seguir pecando. Van a la iglesia y no van a seguir, no van a seguir con un cambio. Es porque el enemigo coloca el que lo hace creer. Nos engañamos nosotros mismos, amados. Nos engañamos nosotros mismos creyéndonos ser espirituales. Nos engañamos nosotros mismos creyéndonos que somos hijos de Dios. En la iglesia todos están con aureola, todos se ven hermosos, nos falta la ala solamente. Pero nos engañamos nosotros mismos. No os engañéis. No os engañéis. Necesitamos que realmente el Señor pueda morar en nuestra vida, hacer un cambio, una transformación. Y hay que morir.
hay que morir. Éxodo 33, 14 nos habla también cuando Moisés dice, un texto conocido, si tu presencia no va conmigo, entonces yo no me muevo. Moisés quería la presencia del Señor. Había conocido gloria, pero no la presencia, que no es lo mismo. Moisés había conocido gloria. Gloria es poder. Había conocido que lo sacó del pueblo de Egipto. Gloria. Había conocido que abrió el mar rojo. Gloria, poder. Pero no había conocido de la presencia de Dios. Por eso él dice, si su presencia, no tu gloria. No es lo mismo gloria. No es lo mismo presencia. Hay mucha gente que cree que la gloria de la alabanza, la gloria de porque profetizó, porque yo estoy usando un don o talento o fruto, tengo presencia. Y no es lo mismo gloria que presencia. Y Moisés dijo, tu presencia, si no va conmigo, yo no me muevo. Porque había conocido la gloria. Muchos conocen gloria. Dios lo usa, pero eso es gloria. Gloria a Dios y gloria para Dios. Eso es gloria, y gloria viene de poder, de dunamis. Dios te utiliza con gloria, poder y autoridad para poder llevar gloria a otro. Pero a veces confundimos esos términos. Moisés en ese capítulo, Éxodo 33, 14, dice, y viene la respuesta. Y él respondió. ¿Quién respondió? Jehová. ¿Y qué dijo el Señor? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si tienes descanso en lo que estás viviendo, estás en la presencia. Lo escuchó, pero no lo entendió. Si estás siendo afligido, si estás siendo atormentado, si estás siendo perseguido, pero por sobre todo eso tienes descanso, tienes paz, estás en la presencia. Pero si estás atribulado, si estás inquieto, si estás nervioso, si estás como que ya lo voy a dejar todo, como que voy a ir a la última reunión, nunca estuviste en la presencia del Señor, porque la presencia del Señor hace que tengamos descanso. En la presencia de Dios, no en el toque, en la presencia de Dios hace que tengamos descanso. De ahí donde viene nuevamente Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, donde el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? Descansar. ¿Y cuándo descansa? No en el toque, no en la gloria. Tú descansas en la presencia. Wow, eso está muy profundo. Cuando usted no descansa, está violando una ley espiritual. Cuando usted no descansa, es porque está tratando de hacer algo incorrecto. Por eso vienen las preocupaciones. Por eso que mucha gente es atormentada. Por eso mucha gente no sabe qué hacer. Pero el Señor nos dice, entra en la presencia del Señor. En mi presencia hay paz. En mi presencia hay descanso. Cuán importante entonces estar en la presencia del Señor. En Génesis capítulo 2, verso 2 también nos dice el Señor. Y al séptimo día Dios le había dicho, después de todo lo que había hecho, descansó. Descansó. Cuán importante entonces es tener la tranquilidad de todo lo que Dios puede hacer. Descanso o reposo en la palabra Shabbat. Se lo voy a escribir aquí en el chat. Descanso o reposo en la palabra Shabbat. El Señor quiere darnos Shabbat, quiere darnos descanso. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra Shabbat significa acabar, callar, cesar, consumir, descansar, destruir, exterminar, faltar, fin, y todas las otras palabras que llevan a descanso. O sea, hay un fin que se termina al cabo, se quita, se aquieta, hay un reposo, para, se acaba. Eso es Shabbat. En su presencia se termina el caos. En su presencia se aquietan los espíritus. En su presencia no hay guerra, no hay batalla. En su presencia hay paz, hay reposo. Tocados, pero no transformados. Tocados, pero no cambiados.
lo que Dios hizo en su misericordia por amor es porque nos quiere transformar. En Edén estaban en la presencia de Dios. En Edén Adán no miraba los pies de Dios. Adán hablaba cara a cara con Dios. En Edén estaban en la presencia de Dios. En Edén no había necesidad de nada. Todo Dios tenía el control. Por eso que Edén significa gozo, deleite. En Edén estaban en la presencia de Dios y eran seres vivientes. En Edén no había necesidad de un pastor. No había necesidad de un apóstol, de un evangelista, de un maestro. No había necesidad de cantar corito. No había necesidad de hacer culto. No había necesidad de orar. No había necesidad de alabar. No había necesidad de hacer ayunos. No había necesidad de nada. ¿Por qué? Porque su presencia lo llenaba todo y en todo. Y todo era su presencia. Cuando está su presencia no hay necesidad de nada. Porque en Él no hay necesidad de nada. Todo lo llena Él y en todo. Pero en Génesis 3, con la caída del hombre y la mujer, se apartó la presencia de Dios. No la gloria, la presencia de Dios se apartó. Por eso que ellos dijeron cuando vino el Señor: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él responde: tuve miedo, Señor, y me escondí. Y ahí vemos claramente cuando pasa la escritura y nos enseña el primer miedo que hay aquí en la tierra. Tuve miedo y me escondí. ¿Y qué pasó ahí? Se apartó, no la gloria, se apartó la presencia. Se apartó la presencia. Pasan a ellos a sus sentidos que fueron trastocados, pasan ahora a ser sentidos murientes. Pasan ahora a ser sentidos humanos. Ahora pasan a ser también murientes, en que cuando salen de Edén ya no son seres vivientes, sino pasan a ser murientes. Y los años cronos vienen sobre él y hay un tiempo en que tendrán que morir. Del polvo nace y al polvo veremos. Eso es afuera de Edén. Pero dentro no había polvo de morir, porque eran seres espirituales. Pero el pecado lo llevó a eso. Y como la presencia del Señor se apartó, ahora tenemos que buscar la presencia. Ahora hay que buscar apóstoles, tenemos que buscar pastores, tenemos que tener evangelistas, tenemos que tener que nos enseñe, tenemos que tener maestros. Ahora tenemos que orar, ahora tenemos que ayunar, ahora tenemos que cantar corito. Wow. Ahora tenemos que hacerlo. Pero en Edén no teníamos necesidad de hacer nada, porque Él lo llena todo en todo. Y ahí no hay que buscarlo. En Edén no había que buscarlo. Él estaba. Por eso es lo que provoca el pecado. Ese es lo que provoca el hombre cuando cae de la gracia de Dios. Por eso es que muerte es una separación. Tú tienes que ahora morir al término espiritual. Al término espiritual tienes que morir. Cuando mueres es una separación. Por eso es que muerte es una separación, en que el ser tripartito sale y se transforma ya en un espíritu. Necesitamos morir cada día para que el Señor pueda morar en nosotros. Dos cosas. Una es la visión y el otro es la provisión. Lo que falta en medio de la visión y la provisión es presencia de Dios. Porque en su presencia no falta nada. Y cuando ves la presencia de Dios, no hay necesidades. Pero si no está la presencia del Señor, tus necesidades se van a convertir en ídolos. Y una necesidad se va a transformar en una tentación. La necesidad que tienes ahora, si no la entregas al Señor, la necesidad se transforma en una tentación. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y ahí en ese ayuno de 40 días que tuvo Jesús, tuvo hambre. Y el enemigo vio ese diseño y puso la tentación: di a estas piedras que se conviertan en pan. Una necesidad se va a transformar en una tentación. Por eso hay que cuidarnos. Cuidémonos. ¿De qué hay que cuidarnos? ¿De qué estamos nosotros recibiendo? ¿De qué hay que cuidarnos? ¿De qué es lo que estamos nosotros haciendo? Pero el poder de Cristo puede transformar nuestra vida y podemos crecer. El poder de Cristo nos ayuda y nos libera.
Solo el poder de Cristo, que es tan real, pero no solamente necesitamos entenderlo, sino necesitamos vivirlo. Por eso que no es lo mismo, no es lo mismo en ir a la iglesia y ser tocado, porque puede ser tocado en la casa, pero estar en la presencia es una transformación, es un metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad. Por eso no es lo mismo arrepentimiento que cambio de conciencia, porque muchos pecan y van a la iglesia por motivo de conciencia, para que el Señor no los castigue, para que tengan una conciencia tranquila, pero van a salir de la iglesia y van a seguir pecando, porque no hay un cambio, porque no hay una transformación. Pero los que están en la presencia del Señor no quieren violar la ley, no quieren violar leyes de Dios, no quieren herir, no quieren dañar, y sus vidas son transformadas y sus vidas son cambiadas. Hoy te invito a través de esta enseñanza que necesitamos ser transformados. A través de esta palabra necesitamos ser cambiados. A través de esta palabra tenemos que pesar nuestro espíritu. ¿Estaremos realmente en la presencia o solamente estaremos en la gloria? Que no es malo, pero hay una diferencia en ser tocados y ser transformados. Hay una diferencia de ser tocado y estar en la presencia del Señor. No son las mismas. La decisión es tuya. La decisión es personal, es morir para que Cristo pueda tomar el control de nuestra vida. Hoy a través de esta palabra les bendigo. Que tengan una linda tarde, día miércoles, en donde están los que están trabajando, sean bendecidos, sus trabajos, sus finanzas, sus hijitos, su llamado, su ministerio. Pero recuerden, manténganse en la presencia del Señor. Cuando estén en la presencia del Señor, todo va a ser para mejor. Les bendigo con bendiciones sacerdotales. Sean bendecidas su vida, sean bendecidas su familia, sean bendecidos sus trabajos, sean guardados, sean protegidos de todo ataque de hombre perverso, malos instintos, malos deseos. Sean cubiertos en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, sean guardados y protegidos. Les bendigo y a seguir adelante. Que tengan un lindo día de miércoles. Y si hoy tienen reuniones, no vayan a la iglesia para ser tocados, vayan a la iglesia para estar en la presencia. Y cuando salgan, sigan en la presencia. Ese es el secreto de Dios, que le da más. ¿Cuándo le va a dar más? Cuando vivamos en la presencia. Dios le bendiga. Bendiciones. Tengan buenas tardes.